Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos en Palabra Cierta, listos para llevarles, como siempre, este maravilloso espacio, un espacio hecho a tu medida, porque nuestro compromiso contigo es enorme. Queremos llevarte las mejores herramientas hasta la casa, en el trabajo, donde sea, porque Palabra Cierta se ha convertido en ese epicentro familiar donde la gente entendió y procesó que aquí lo que decimos es palabra cierta para que usted lo pueda poner en práctica. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y Zambrano Miguel. Allí pueden dejarnos todos sus comentarios o sugerencias. También les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está contigo a donde vayas. A ver, en nuestro cuerpo, que definitivamente es una obra maestra de la ingeniería biológica, es una máquina increíblemente compleja y eficiente que trabaja incansablemente para mantenernos vivos y funcionando. Eso es justamente nuestro cuerpo. En el corazón de esta maquinaria se encuentra el metabolismo, el conjunto de procesos químicos que convierten los alimentos en la energía que necesitamos para todo, desde respirar y pensar hasta correr un maratón. No es solo la velocidad a la que quemamos calorías, sino lo que impulsa a cada célula y sistema en nuestro organismo. Pensar en nuestro cuerpo como una máquina nos ayuda a entender la importancia de su mantenimiento. Al igual que un carro necesita el combustible adecuado, lubricación y revisiones regulares, nuestro metabolismo requiere atención constante. Cada decisión que tomamos a diario impacta directamente en su eficiencia. La calidad de lo que comemos, la cantidad de actividad física que realizamos, las horas que dormimos y cómo gestionamos el estrés son variables que determinan si nuestra máquina funcionará a pleno rendimiento o si va a empezar a fallar como un carro. Para optimizar nuestra salud metabólica, los pilares son claros y prácticos. En cuanto a la dieta, la clave no es la privación, sino la inteligencia, ya que debes priorizar los alimentos integrales, ricos en nutrientes, frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, ya que todo esto reduce el consumo de azúcares refinados y alimentos ultraprocesados, que son como combustible de mala calidad para nuestro motor. El ejercicio regular, tanto aeróbico como de fuerza, es esencial para mantener nuestros músculos activos y nuestro metabolismo ágil, quemando eficientemente las calorías y mejorando la sensibilidad a la insulina. Y no subestimemos el poder del sueño y el manejo del estrés. La falta crónica de sueño altera las hormonas que regulan el apetito y el almacenamiento de grasa, mientras que el estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que puede sabotear nuestros esfuerzos metabólicos. Descansar lo suficiente y encontrar mecanismos saludables para lidiar con la presión diaria son tan importantes como lo que comemos o cuánto nos movemos. El metabolismo no es estático, evoluciona con nosotros a lo largo de la vida. Desde la energía inagotable de la niñez, pasando por la madurez donde la masa muscular puede empezar a disminuir hasta la vejez cuando la eficiencia metabólica tiende a reducirse. Entender estos cambios nos permite adaptar nuestras estrategias. En la juventud, establecer hábitos saludables es crucial. En la edad adulta, mantener la actividad y la fuerza muscular se vuelve prioritario. Y en la tercera edad, la nutrición adecuada y el ejercicio adaptado son fundamentales para preservar la calidad de vida y la autonomía. En definitiva, nuestro metabolismo es la base de nuestra salud. Al ser conscientes de cómo nuestras elecciones diarias influyen en esta increíble máquina biológica, podemos tomar las riendas de nuestro bienestar. Cuidar nuestro metabolismo es invertir en una vida más larga, saludable y llena de energía. Hoy aprenderemos sobre la salud metabólica y para ello nos acompaña una experta en la materia. Ella es médico nutricionista. Bienvenida por primera vez al estudio de Palabra Cierta, Natasha Silva. Así que pasa adelante el estudio. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gusto saludarte. El gusto es mío, el placer es mío. Mira, vamos a hablar del metabolismo, ¿no? Y quizás hay muchos mitos que hoy vamos a desmitificar, como por ejemplo, el metabolismo si es acelerado y es lento. Eso sí. Va a depender realmente de la etapa de la vida, de las enfermedades, de lo que tengamos que tomar en cuenta. Okay. El metabolismo es una serie de reacciones químicas y eso va a variar según diversos aspectos. Ok, ¿el metabolismo sí cambia dependiendo de la etapa de nuestra vida, Natasha? Es el mismo metabolismo, solo que hay condiciones que son específicas por diferentes etapas. Y eso va a modificarse según el gasto que necesite, la actividad física, entre otras cosas. De eso estaremos hablando el día de hoy. Claro que sí. Así que por favor, presten atención en casa, ya venimos con más de Palabra Cierta. Hoy hablando del metabolismo.
Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la salud metabólica con nuestra invitada de hoy. Ella es Natasha Silva. Bienvenida nuevamente, Natasha. Gracias. Natasha, comencemos a definir la palabra metabolismo, ¿vale? Así como una escuelita, pero televisiva. ¿Qué es el metabolismo, Natasha? El metabolismo a mí me parece un concepto súper abstracto. Ok. Las personas dicen, mi metabolismo es lento, mi metabolismo es rápido, pero realmente el metabolismo, ¿qué es? Y para entenderlo, yo tengo que irme a lo más chiquitito de lo chiquitito. Okay. ¿Qué es lo más pequeño de nuestro cuerpo? La célula. Okay. Si entendemos la célula como una unidad muy pequeñita, fisiológica, anatómica, lo más funcional de nuestro cuerpo, que es lo más pequeño, tenemos que entender que esa célula en sí es una fábrica. Así como tú lo comentaste, nuestro cuerpo es una fábrica perfecta, es una ingeniería increíble, es utiliza combustibles, es una fábrica perfecta. Pero lo que garantiza que toda esa fábrica funcione es la célula. Y no solo una, son millones de células. Entonces, si imaginamos la célula como un huevo frito, la yema va a ser el núcleo de la célula y ahí está encargado de todo lo que es la información genética, lo que me da las funciones, lo que me representa ese ADN de la célula. Y cuando hablamos de la clara, estamos hablando de todas esas maquinitas que conforman la fábrica. Que está alrededor. Exacto, son los que realmente hacen el trabajo. Entonces, la célula necesita estar viva porque ella es la que va a hacer las funciones. Si yo junto o uno una célula con otra, con una misma función, entonces ya se eleva un poquito el nivel de organización. El nivel de organización más pequeñito es la célula, como lo comentamos. Luego viene el tejido y varios tejidos me van a formar un órgano. Entonces ahí es donde conocemos el corazón, los pulmones, el tejido muscular que me va a formar al músculo. Ahora, si yo uno una serie de órganos, entonces voy a tener aparatos y sistemas. Y esos aparatos y sistemas son los que conocemos como, ya no es el corazón, sino el sistema cardiovascular que incluye también arterias y venas. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Porque para que esos sistemas y aparatos funcionen, esa célula tiene que funcionar. Y así tal cual un carrito necesita combustible. Entonces, las células no solo van a tener ese combustible que proviene de la alimentación. Yo necesito carbohidratos, necesito proteínas, necesito grasas, pero también necesito oxígeno. ¿Para qué? Para que todas esas reacciones que están funcionando, que todas esas maquinitas están funcionando, puedan hacerlo de manera óptima. Entonces, cuando yo uno todas estas maquinitas que están en el citoplasma, que a eso le llamábamos la clara del huevo, va a transformar esos nutrientes que yo tengo en la alimentación, lo transformo en energía gracias al oxígeno que te comenté. Esa transformación de una molécula muy grandotota, así como decirte una pelota, en una pelotita muy chiquitita, eso es lo que me va a dar una producción de energía. Cuando yo hablo de metabolismo, yo estoy hablando de la suma de todas las reacciones químicas que están sucediendo no solo en una célula, porque si hablo de la célula muscular, ella está funcionando, ¿no? Claro. Pero es el conjunto de todas, de tus células del corazón, de tus células de los músculos, de las que te permiten respirar, de las que te permiten estar aquí conversando contigo, una conversación amena. Eso es lo que me permite que la célula haga su función. Y eso entonces, es el metabolismo. Claro, entonces el complejo, metabolismo, ¿no? Súper complejo. Entonces por eso cuando me preguntan, ay, es un concepto, sí, lo vemos como ¿Tú sabes que la gente siempre lo parte... lleva, Natasha, disculpa que te interrumpa, lo lleva siempre al tema de digestión, comida, peso, Sí. lo relacionan siempre con eso, ¿no? Sí, lo relacionan y es interesante porque tiene cierto grado de justificación eso, que la gente lo relacione con esto, pero va más allá del peso corporal, porque no es solamente para yo garantizar un almacenamiento adecuado de energía en nuestro cuerpo, sino también para que nosotros estemos vivos prácticamente. Ahora, si yo digo el metabolismo, cuando estoy degradando esas moléculas que estoy transformando, como te digo, de algo muy complejo a algo muy, muy, muy sencillito, y sumo todas esas reacciones, entonces voy a tener dos etapas de ese mismo metabolismo, que es algo que no todo el mundo sabe. Que yo tengo, el metabolismo se divide en dos, uno que degrada y uno que construye. Ahí es donde mencionamos el tema de
la pérdida de peso. Okay. Ya te voy a llevar hasta allá, poquito a poco, Lo con que este destruye el carrito. peso. Exacto. Como un carrito te voy a llevar hasta allá. En cada peaje vamos a entender este tema del metabolismo. Entonces, cuando desglosamos en catabolismo y anabolismo, estamos hablando de unos términos muy sencillos, te los voy a explicar, muy sencillito. Okay. Una parte del metabolismo se encarga de degradar y otra de construir. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ve en la parte práctica? Cuando nosotros comemos, si yo me como una deliciosa pizza, ¿qué hago? Y este ejemplo siempre lo pongo porque aquí, haciendo un paréntesis, yo doy clases en la universidad y mis estudiantes ven este tipo de... Ya veo que eres muy pedagógica. Me encanta. Ay, me encanta que entendamos con cosas muy Analogías, ¿no? sencillas, claro, la fáciles de analogía entender. es parte del día a día. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando me como una pizza, esa pizza tiene que, imagínate, pasar de un plato que lo puedo ver, oler, tocar, saborear, imaginar, a que pase a nuestra sangre. Si lo ves así complejo, tú dices, ¿cómo es que esta pizza ahora está en mi cuerpo? Entonces ahí es donde entra lo que me comentaste, el proceso de digestión. La digestión es todo ese sistema gastrointestinal está tratando de convertir esa pizza deliciosa en moléculas chiquititas. Okay. Ahora, ¿quiénes están haciendo el trabajo? Según la premisa al inicio, las células. Porque si les decimos sistema gastrointestinal, todo lo que es boca, esófago, estómago, intestino, pero los que conforman a esos órganos, como lo comenté al inicio, son tejidos. Y esos tejidos tienen células. Entonces, allí es donde yo estoy haciendo unas reacciones químicas para degradar eso muy grande en algo muy pequeño. Cuando entra a la sangre es cuando empiezan a utilizarse por otras células que están en otros tejidos alejados del Interconectadas, cuerpo. ¿no? Todas. Están súper interconectadas. Imagínatelo como una carretera donde convergen todas ellas. O un distribuidor. La araña aquí, por ejemplo, en Caracas. Ajá, exacto. O el distribuidor El Trigal, allá en Valencia. Ajá. Entonces, imagínate que convergen varias calles o varias carreteras, todas están interconectadas. Hay reacciones químicas que dependen de otra para funcionar. Entonces, si yo hablo de la digestión per se, estoy hablando de un proceso de degradación. Ahí lo que me interesa es picar esa molécula, como dice. Ahora, Natasha, ya para irnos al corte comercial, yo quiero que en el próximo bloque ya comiences a darnos tips y herramientas sobre todo para cuidar nuestra salud metabólica, ¿no? Porque esto puede ser muy complejo para muchos en casa. Oye, me encantó toda la descripción, pero yo lo que quiero saber es cómo yo tener una buena salud metabólica, ¿te parece? Claro que sí. Ya venimos Eso con vamos. más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de la salud metabólica con la doctora Natasha Silva. Ella es médico nutricionista, además también tiene varias especialidades, ¿no?, que nos fortalecen todo este conocimiento, y quiero comenzar justamente con algo que para mí es importante hoy discernir, ¿no? ¿Es lo mismo un nutricionista que un nutriólogo? Allí sí hay unos aspectos que hay que considerar en términos, porque nutricionista es el licenciado en nutrición, el egresado en la licenciatura de nutrición. Okay. El médico nutriólogo es un médico que se especializa en nutrición, y también está la maestría, que puedes hacer médico magíster en nutrición. Okay. Está el término asesor nutricional, coach nutricional, entonces allí Hay muchas ramificaciones, hay ¿no? muchísimas. Quizás allí se genera esta confusión. Sí, y lo interesante es que hay tantos enfoques nutricionales como maneras de abordarlo, y eso es lo interesante. La variedad depende también de qué o lo que necesita el paciente para abordarlo. Sí. Ahora, ya que hablas de nutrición, Natasha, sí es importante estudiar al paciente para saber cómo está su metabolismo en cuanto a una buena dieta, en cuanto a unas buenas sesiones de ejercicio físico. ¿Allí sí hay una relación directa? Sí, muchísimo. Sí. Con este tema que estamos conversando, muchísimo. Porque nuestro cuerpo necesita energía, como lo estábamos comentando.
y hay un término que es gasto energético total al día, es decir, la cantidad de energía que yo necesito. ¿Ok? Y eso lo medimos en calorías, que es las famosas calorías, que es una unidad de calor. Es ¿Cuántas como, son aproximadamente? depende, ahí es donde Ahí sale... se individualiza, ¿no? Sí, Se personaliza. exacto. Ahí es donde sale nuestra famosa palabra depende, porque depende de muchos factores. Lo que me determina el gasto energético total al día, es decir, lo que yo necesito en moneditas, imagínate que son 2.000 moneditas al día o 2.200, va a depender según la población venezolana, es de 2.000 a 2.200, pero va a variar allí, varía según la edad, según el peso, según la talla, Según lo que hace. exacto, Si es un atleta de alto rendimiento, el doble, ¿no? Me claro, imagino. y allí puede subir muchísimo, incluso hasta 3.000 kilocalorías. Ok. Entonces, ahí cuando estudiamos ese gasto energético total, tenemos la tasa metabólica basal, que es lo que necesito para estar vivo, tengo lo que gasto para la digestión y tengo lo que gasto en actividad física. Entonces, allí es donde entra el meollo del asunto. Ahí es donde decimos, ¿por qué nos dicen tanto que tenemos que entrenar, que tenemos que comer bien, que tenemos que dormir? Porque ese gasto está condicionado no solo con lo que necesito para estar vivo, ni para la digestión, porque eso no lo puedo cambiar. Es lo único de esos tres factores que no puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es la actividad física. Claro, y mis hábitos, ¿no? Exacto. Natasha, te voy a hacer una pregunta que la otra vez estaba viendo en redes sociales, ¿no? Que era muy interesante, se la hacía un nutricionista, creo que en México. ¿Qué es más importante en orden de prioridad, ¿no? ¿Dormir o comer bien? En orden de prioridad, oye, yo diría que ambas. Ambas. Ajá, Es pero tiene que haber, difícil, oye, claro, quizás comes mal, pero... pero duermes bien y la cosa está chévere, o no duermes tan bien, pero comes bien. Claro, pero sabes que allí, pensando un poquito en tu pregunta, para mí ambas son importantes, Ok. pero algo que no se puede sustituir es el descanso. Las horas de sueño es muy difícil de recuperar, incluso hay estudios que dicen que no se recuperan realmente. Y la alimentación sí puede estar condicionada según la cantidad de reserva de energía que tengamos. Ambas son importantísimas porque el combustible que me da la comida es lo que me permite estar vivo, pero el descanso también me ayuda a reparar células durante el sueño. ¿Qué pasa cuando yo no he comido? Porque esa es la pregunta, no siempre estamos comiendo. No siempre estamos en ciclo, nosotros tenemos un ciclo y no siempre estamos comiendo. Tenemos ciclo de ayuno, alimentación, es decir, desayunamos, predesayunamos, almorzamos, cenamos, tenemos meriendas, pero ¿qué pasa cuando no estoy comiendo? Tenemos reservas de esa energía. Esas reservas son las que tiene nuestro cuerpo para subsistir en el caso de que yo no me haya alimentado, no haya consumido algún tipo de nutrientes. También hay algunos alimentos, ¿no? Que para hacer la analogía son como esos bidones, ¿no? Ajá. Hey, agarro esto rápidamente porque quizás tiene muchas calorías y eso me va a elevar ese Eso almacenamiento, ¿sí? es increíble que me lo hayas preguntado porque cuando hablamos de nutrientes tenemos que desglosar en los tres principales, que es lo que ya conocemos. Carbohidratos, lípidos y proteínas, que es carbohidratos, grasas y proteínas. Las tres son moléculas grandes, por eso se llaman macromoléculas, que yo utilizo para hacer esa serie de reacciones químicas y transformarla. ¿Qué es lo que yo agarro para producir energía? Ahí es donde nuestro cuerpo prioriza, porque no te puedo decir que el carbohidrato, que la grasa, que la proteína en este momento va a depender del estado metabólico de ese estado, de esa etapa del día. Entonces, si no he comido, va a priorizar la utilización de uno o de otro. Si vamos con la misma analogía y el ejemplo que estamos manejando, imagínate el carrito. En este caso, el carrito funciona con tres tipos de combustible. Ese es un carrito súper híbrido. Okay. Allí vamos a imaginarnos un aporte de gasolina. En primera instancia, ese carrito va a funcionar mejor con gasolina. En segunda instancia, va a ser de grasas y en tercera de proteínas. ¿Qué pasa? Gasoil y eléctrico, pues. Exacto, ahí tenemos la gasolina, el gasoil y la electricidad, o le puedes poner gas o la tercera opción. Va a funcionar. Claro, va a funcionar. Entonces, si yo estoy en un estado de correcta alimentación, yo allí sí puedo decir que el carbohidrato, la gasolina, es el principal combustible. Si estoy normal en alimentación, estoy en estado de buena alimentación, ahí yo utilizo carbohidratos para producir energía. Cuando esto no está de manera adecuada o porque ya se agotaron las reservas, porque tenemos reservas de carbohidratos, ahí es donde empezamos a utilizar el gasoil, empezamos a utilizar la grasa.
¿En qué momento lo hacemos? Cuando se acabaron las reservas o estoy sometido a un ayuno prolongado o porque estoy haciendo ejercicio y ya agoté las reservas durante el ejercicio. Natasha, aprovechando el punto de la alimentación, si eres pro carbohidratos, porque hay gente que es muy radical, ¿no? Solamente es la dieta keto, sino, oye, los carbohidratos hay que disminuirlos al máximo, todo tiene que estar basado en proteínas y en lípidos. O sea, ¿cómo lo ves tú? Me encanta esta pregunta porque yo sé que muchos pacientes probablemente la vean y ya saben la respuesta de una vez. Yo sí soy pro carbohidratos, Ok. pero ¿qué pasa? Es importante entender por qué se consume. El carbohidrato es importante para estructura. Los anticuerpos tienen carbohidratos, que son los que nos defienden de enfermedades. Entonces, el carbohidrato no es solo energía, sino también otras funciones. Tenemos muchas funciones del carbohidrato. Entonces, no debemos solamente asociar carbohidratos igual a algo malo, malo, malo de toda maldad, o carbohidratos igual a azúcares, sino que carbohidratos igual a una familia muy extensa. Esa familia, imagínate que es la familia López, esa familia va a tener diferentes primos y cada primo va a ser un alimento diferente. Entonces, tengo varios primos, imagínate que son la familia de los cereales, tenemos la avena, tenemos el trigo, tenemos el maíz, el arroz, los tubérculos, ñame, apio, yuca. Entonces imagínate que estos alimentos están dentro de la misma familia que el azúcar blanca, que el papelón, que la miel. Ahí es donde tú dices, ¿cómo es? Entonces, ¿debo o no debo comer carbohidratos? La clave realmente va a ser la calidad de ese carbohidrato. Y la cantidad, no, me imagino. Y la ¿no? El equilibrio, cantidad, que es justamente por lo que hace un supuesto. especialista como nuestra invitada del día de hoy. Ya para despedirnos, Natasha, Natasha habla sabroso, me gustaría tener aquí una hora más de programa para poder Claro que sí. desarrollar este tema tan interesante. Para despedirnos, en redes sociales donde la gente puede ubicarte y por supuesto conocer más de este interesantísimo tema, el metabolismo. Me encantaría que pudieran ver la información que tengo en dra.natachasilva, es doctora.natachasilva, porque allí doy algunos tipsitos, ven algún enfoque que utilizo para la alimentación, ven un poquito de educación universitaria. Bueno. Sí, el enfoque psiconutrición que me encanta, la parte de emociones, la parte emocional y la nutrición es increíble, entonces por allí me pueden contactar. Vale, gracias por esta visita. Gracias a ti, un Además que gusto. Natasha, aunque la ves bastante joven, da clases en la Universidad de Carabobo, en la Escuela de Es así. Medicina, así que una gran invitada el día de hoy. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta, chao, chao, Dios les bendiga.